Saludos amigos. Jessica Reyes y Sayuris Bonet. Ricardo Pelman en una nueva entrega de Consulta Participativa. Este programa que preparamos estos tres jóvenes que usted ve aquí sentados y la producción general, con mucho gusto, con mucho amor, siempre tratando de que el contenido del mismo pues resulte de interés, resulte un contenido beneficioso para todos ustedes amigos televidentes que nos dispensan el penetrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus celulares, y agradecer también a todos nuestros amigos que nos siguen allí en los mares, a través de la web, a través de Carivisión Online, en fin, en todos los medios que nosotros transmitimos para llevarle a ustedes este pequeño esfuerzo de complacerle y de que esto resulte interesante. Jessica, Sayuri, ¿cómo está la ciudad? Bueno, está buena. Está bien. Todavía está bien. Está bien. Todavía está agradable. Ahora, el yo tránsito. tengo una incógnita. ¿Cuál? ¿Por qué cuando hay clases y no es hora de clases, los tapones aumentan? Ejemplo, se abrieron las clases, se vuelve un caos la ciudad. Sí. Pero a todas horas, o sea, hasta las 7 de la noche, y tú dices, pero que las horas de clase, pero como tarde será hasta las 5 de la tarde, ¿no? Algunos Lo que colegios. pasa es que tú sabes que en esos casos los niños están en alguna actividad extracurricular, sí, en el inglés, en algún deporte, y los padres pues salen, lo buscan, lo llevan. Wow, pero realmente es caótico, se hace imposible, ¿eh? Por lo menos ahora estamos disfrutando de un buen tránsito, que por lo menos fluye. Avanza, sí, fluye. Sí, está fluyendo, está fluyendo. Yo vine sin mayores contratiempos. ¿Saben, amigos, que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster? Y que también estamos en Facebook Live, @consulta participativa. Así es, estamos en las redes sociales y les invitamos a que se suscriban a nuestro programa, nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, y que nos sigan también a través de nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa.rd@gmail.com, y nos hagan sus sugerencias. Han visto, amigos, y siempre hemos estado comprometidos con sus sugerencias, con sus preguntas a nuestros invitados, siempre pensando en que su colaboración con nosotros es lo más valioso que tenemos. Amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien, amigos, referirnos brevemente a la renuncia de la fiscalizadora que participó en el allanamiento a esta peluquería de Villa Vázquez. La fiscalizadora del Distrito Judicial de Montecristi, Carmen Lisset Núñez, renunció a su cargo como fiscal de carrera. Esta fiscalizadora que habría tenido que ver con el allanamiento que realizara la Dirección Nacional de Control de Drogas, y en el que supuestamente, según un video que anda en la red, que está en las redes sociales, se había colocado droga donde estaban estos peluqueros trabajando con sus clientes. Esto quedó grabado por una cámara que al parecer estaba oculta, y mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República resaltó que la renuncia de la fiscal facilita el eventual proceso penal que pudiera iniciarse en su contra en caso de que las evidencias permitan establecer que tiene comprometida su responsabilidad penal. Dice que esto facilitará que se agoten los procesos más rápido, que las investigaciones avanzan, y que una cámara de seguridad que hay que comprobar si lo que grabó, lo grabó, si grabó lo que estaba sucediendo o si no. Lo penoso es
que según denuncia de Villa Vázquez, había ocurrido algo parecido a esto anteriormente, y hay ahora un reclamo de que unos 80 jóvenes que están prisioneros en las cárceles de Villa Vázquez, pues que se revisen sus casos, porque parece que, según denuncian, estas prácticas no son nuevas. Esperemos a ver qué deciden las autoridades. Jessica Sayuri, ¿qué pasó este fin de semana? Que en menos de 24 horas, 4 mujeres fueron asesinadas. Es increíble. Eso es increíble. Pareciera como si ya no hay lugar para que una dama o una mujer esté segura después de romper relaciones con un caballero, o esté segura porque simplemente quiera salir y vivir y tener una vida social normal. 4 muertes, 4. Esto, insisto aquí, hay que las autoridades tienen que poner un poco más de su parte. El más reciente, el último de esto fue en Santo Domingo Este, donde un capitán de la Fuerza Aérea mató de un balazo a su cuñada, Digna Santana Nolasco, de 57 años. Rubén Darío Santana Daniel, de 48. Luego de dispararle a su cuñada, se trasladó al frente de una iglesia del sector, hacia la carretera Mella, y frente al templo católico se quitó la vida. Se dice que se desconocen las causas de esto. Lo extraño es que vivía con su cuñada, según parte de prensa, porque la esposa de él, la pareja de él, la hermana de él, la dama ultimada, había fallecido. Pero también Teresa Cabral Delgado, alias Mayelin, de 32 años, falleció en el hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana a causa de varias cuchilladas que le propinó su pareja, identificado como Cornelio Reyes Delgado, Chailo, un hombre de 38 años. Luego de ultimar a su pareja, se infirió varias puñaladas en el abdomen y en el cuello. Este hecho fue en Padre Las Casas. Otro hombre estranguló a su pareja frente a sus 2 niños de 4 y 6 años. Luego se suicidó en un hecho ocurrido en Santo Cerro. La dama Anabel Ani Paulino, de 25 años, fue ultimada por José Alberto Veloz Reyes, de 37 años. Y Rainer Valentín Díaz Báez, de 40 años, hirió de varias puñaladas a su ex mujer, Grecia Carolina Novas Florian, de 29 años. Esto fue el primero de esos 4 crímenes que fue el viernes pasado en la noche. Eso fue en Neiva. Luego de herir a su mujer, se quitó la vida envenenándose. Hacemos estas menciones porque, como saben ustedes, amigos televidentes, estamos involucrados por más de 1 año y medio en una campaña donde hacemos un pequeño llamado de atención a los caballeros, a los hombres, a las parejas, para que por favor, no hay que matarla, no, déjela, no es suya, no es de su propiedad. No nos cansamos, Jessica, de repetir que Jessie es hija, madre, prima, tía, sobrina, pareja, compañera y que quiere ser abuela. Que ella vigila tu sueño, cuida tus sueños y alegra tu despertar. Protégela, respáldala, cuídala, condúcela, ámala, no la mates, cuídala. Bueno, amigos, en esta ocasión, para salir un poquito de estos temas que realmente están pasando en nuestro país y que son tan tristes, agregando un poco al comentario de Opelman, decir que el gobierno sí está realizando sus campañas
respecto al feminicidio y también sí está actuando respecto a estas personas que cometen esos hechos contra estas mujeres. Pero es algo que va más allá es algo que va en la familia, núcleo familiar, en ese núcleo familiar, en cómo van creciendo esas personas. Y realmente no nos cansamos de decir que es algo que debe de seguirse tratando desde el núcleo familiar. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre la contaminación acústica o sonora. Esta consiste en el exceso de sonido que altera las condiciones normales del medio ambiente en una determinada zona. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 360 millones de personas a nivel mundial sufren de la pérdida de la audición, dentro de las cuales más de 32 millones son niños. Esta contaminación es considerada por la mayoría de la población de las grandes ciudades como un factor medioambiental que incide en la calidad de vida de las personas. Es la responsable de grandes enfermedades como son la sordera, el nerviosismo, el estrés, la agresividad, mareos, falta de concentración y también afecta el metabolismo de las personas. Dentro de las principales causales está el tráfico, la multitud de las personas, el transporte aéreo, la construcción de obras y los sonidos estridentes. En nuestro país, la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico de vehículos y la música con un volumen alto. Para afrontar esta contaminación se recomienda hacer menos ruido en las vías públicas, dígase solamente tocar las bocinas cuando sea necesario. También evitar la música y el televisor con sonidos muy altos. Respetar el horario de descanso de las demás personas. Hablar con un tono moderado. Controlar los mercados que se improvisan en las calles, en las vías públicas y que causan en todo tiempo pues tapones. Y también controlar y reorientar las paradas de motores, autobuses y carros públicos. Así es, y advertirle a las autoridades. Desde aquí tenemos que advertirle a las autoridades porque en más de una ocasión, cuando las autoridades y la patrulla contra ruidos se han acercado a ciertos colmadones, han sido recibidos a tiros. Así es. A las autoridades que por favor se cuiden y sean comedidos cuando van a imponer el orden y van a proteger los derechos de los ciudadanos. Y a los ciudadanos que respeten las leyes y los parámetros que son tanto por convivencia común como también por salud. Estamos cuidando sus oídos. Si no, van a ser afectados por los decibeles. No es algo solamente de no molestar al otro, es de que te causa daño a ti también. Pues mi comentario de hoy lo he dejado a una actividad en la que participé en esta mañana, que organizó la Asociación de Navieros Dominicanos junto a Sostenibilidad 3R, un evento que fue liderado por Ginny Hansen de una manera espectacular sobre economía azul, un nuevo modelo de negocio sostenible. Trajeron a un español a quien yo tuve el placer de conocer en España, Javier Gocheneche, que es el presidente y fundador de Ecoalf. Ecoalf es una empresa que se dedica al reciclaje, pero lo hace a través de la captura o la pesca, vamos a llamarlo así, de plásticos en los océanos, con alianzas que han hecho con pescadores, y esos plásticos que son recogidos por más de 3,000 pescadores que los apoyan en sus funciones y con una logística que tienen a través de muchos puertos a nivel mundial en diferentes países que ya se han abierto a esta posibilidad, son luego tratados para ser convertidos en hilo y luego ese hilo en producto terminado. Hoy Javier, Ginny y varias personas en el evento estuvieron vistiendo las piezas de Ecoalf y es válido mencionar que son piezas que de verdad uno no nota que fueron con materiales reciclados, que es a lo que muchas personas le tienen ese miedo de, yo no me quiero poner cosas recicladas porque parecen de segunda mano, aunque hay que resaltar que el que parezca de segunda mano y el que sea de segunda mano no lo hace una pieza menos valiosa, sino que esa pieza tiene una historia detrás, una historia que te debe hacer sentir orgulloso porque con ella estás llevando tú un buen mensaje, estás siendo un ciudadano responsable, un consumidor responsable y estás apoyando al planeta, a tu casa, nuestra casa común, para que esa contaminación y ese efecto negativo que hemos tenido nosotros como humanidad por nuestra banalidad, por querer comprar más de lo necesario y por querer cambiar para estar en la moda, hemos causado. O sea que lo comento porque de verdad que es una buena forma de ir atendiendo situaciones que tenemos como país. Aquí tenemos mucho plástico en tierra y en mar. Tuvimos un evento en este año, en el año pasado, que nos hizo notarlo de una forma más clara porque estuvo en nuestras costas.
Y eso nos deja saber que hay opciones y buenas prácticas afuera que podemos implementar en casa. No hay que inventarse la rueda para moverse, ¿eh? La rueda existe, está funcionando fuera, solo hay que coger ese aprendizaje de fuera y decidir implementarlo aquí, a través de políticas públicas desde el Estado y usted como ciudadano a través de una compra responsable para apoyar este tipo de negocios que han decidido crecer y hacerse rentables haciendo lo correcto, ayudándonos a nosotros. Bien, Sayuri, y a ver así yo consigo pues mi chacabana plástica, o sea, sería algo muy bueno, más barata y mucha ayuda. Creo que sería bueno, una chacabana toda plástica con mi corbatín también plástico, ¿no? Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra invitada de hoy. Bien, amigos, en la entrega de hoy hemos querido e invitamos y estuvimos dándole seguimiento y esperando que nuestra invitada pudiera asistir a nuestro programa porque teníamos la intención de tratar un tema que es alto, preocupante, que la gente ve con miedo, el corazón. Pero ella está aquí con nosotros y le damos las gracias y la bienvenida a la doctora Elizabeth Núñez Ayala. ¿Cuál es su nombre artístico, doctora? Elaine. Doctora, bienvenida a Consulta Participativa. No, muchas gracias a ustedes por la participación, claro que sí. Hace días que estábamos por compartir porque realmente los problemas del corazón inquietan mucho. Inquietan mucho. Y el asunto del estrés, la rapidez de la vida, las ansiedades, las cosas, la preocupación, la deuda, tengo el carro dañado. Dicen que todo eso tiene que ver con la salud cardiovascular. Doctora, usted es cardiólogo, electrofisióloga. Así es. ¿Es el electrofisiólogo el mecánico físico del corazón? Bueno, es el electricista. La electrofisiología es una especialidad de la cardiología que se encarga de estudiar todo lo que son los trastornos del ritmo. El corazón funciona con electricidad. El corazón es una bomba, pero esa función contráctil la hace gracias a la actividad eléctrica que tiene. Y la electrofisiología se encarga precisamente de estudiar todos los trastornos que tienen que ver con el ritmo cardíaco. O sea que esto tiene que ver con el suministro adecuado y con el pobre suministro de energía eléctrica al corazón. Así es. La energía eléctrica del corazón se localiza en zonas muy específicas y cuando hay alguna alteración a nivel de esos puntos se pueden generar arritmias, ritmos rápidos o ritmos lentos, que es lo que causa los principales trastornos arrítmicos, valga la redundancia. Las famosas taquicardias, para que el público general entienda. Exactamente. Okay. Cuando el ritmo es rápido se llama taquicardia y cuando el ritmo es lento se llama bradicardia. Que es una palabra que yo veo que está de moda. Sí. Parece que la generación eléctrica está muy pobre en el país. Porque yo veo que le hicieron una prueba y tiene bradicardia, que le hicieron, no sé, un electro y tiene bradicardia. Háblame de la bradicardia. ¿Por qué es que está tan de moda esto? Bueno, realmente dentro de lo que es la salud cardiovascular, ha habido un incremento de todos los factores que condicionan alteración de lo que es el sistema cardiovascular o de lo que es el sistema eléctrico del corazón, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Todos esos factores influyen en que en un momento determinado se afecte la salud cardiovascular y eso se repercute a nivel de lo que es el sistema eléctrico, ocasionando ritmos rápidos, que son las taquicardias, o ritmos lentos, que son las bradicardias. Cuando el corazón se pone por debajo de la frecuencia que necesite el organismo para funcionar, entonces se llama bradicardia o ritmo lento. Y doctora, ¿cuál sería esta frecuencia?
Realmente no podemos decir un número preciso. Los libros hablan de que debemos tener una frecuencia entre 50 o 60 mínimo y una frecuencia máxima de 100 a 110 latidos por minuto. Pero eso va a depender mucho de la edad del paciente, va a depender del estilo de vida del paciente, porque los atletas manejan una frecuencia cardíaca más baja. Si la frecuencia cardíaca o el corazón es capaz de adaptarse ante una necesidad, por ejemplo, cuando vamos a subir una escalera, cuando hacemos un esfuerzo, aumenta la frecuencia del corazón. Y si el corazón es capaz de responder a esa necesidad, aunque habitualmente se manejen frecuencia por alrededor de 40, 45, 50, es normal. Se puede considerar normal. Simplemente darle un seguimiento y en un momento determinado pues tomar conductas con relación a eso. Pero no podemos transmitirle a la población de que si el número definido, por ejemplo, 40, 50, 60, porque depende mucho de la necesidad y del estilo de vida y de los factores de riesgo que tenga el paciente. Yo entiendo. Doctora, yo tengo una inquietud. Cuando hablamos del corazón, la gente siempre asocia el corazón a la probabilidad mayor de muerte. O sea, que sientes algo en el corazón, siento un duro, siento un dolor en el pecho. Como que normalmente la gente no lo asocia con nada más que con el músculo y con el bombeo de la sangre. ¿Hay otros dolores cercanos a esta zona? O sea, ¿cómo uno identifica si el dolor viene realmente porque algo está fallando en el corazón y no porque tú tienes cualquier contusión muscular cercana? Bueno, realmente cualquier trastorno que ocasione dolor en el pecho, lo ideal es que el paciente sea evaluado, porque hay muchos dolores que pueden ser musculares, pero también hay dolores que pueden provenir del corazón o del pulmón o de la arteria aorta que están aquí en el pecho, que en un momento determinado, si no se tratan adecuadamente, le pueden ocasionar alguna repercusión fatal en el paciente, le pueden ocasionar la muerte. Entonces, antes de nosotros catalogar o etiquetar un dolor como muscular o banal, lo ideal es que sea evaluado por un cardiólogo específicamente. Doctora, hemos hablado de bradicardia, de taquicardia, pero estas no son las únicas afecciones que presenta el corazón, que puede presentar el corazón, según tengo entendido, ¿no? No. ¿Cuántos son o cuáles son los estudios electrofisiológicos que se hacen para determinar patologías en el corazón? Bueno, mira, son dos preguntas a la vez y la primera es si en el corazón se pueden afectar otras partes. Por ejemplo, nosotros podemos tener alteración a nivel de las válvulas, podemos tener afección a nivel de las arterias coronarias, que son las que irrigan el músculo. O sea, así como tenemos arterias en el resto del cuerpo que le llevan los nutrientes, el corazón tiene su propio sistema de riego, que son las arterias coronarias. Y cuando se tapa una de estas arterias, es que viene el infarto o la pérdida del flujo sanguíneo en el territorio al que esa arteria le lleva la sangre. Entonces, cuando hay alguna afectación cardíaca, existen diferentes métodos que podemos utilizar para evaluar la función del corazón, y uno de ellos, que es muy barato y muy sencillo y muy simple de hacer, es el electrocardiograma. Con el electrocardiograma nosotros podemos hacer un registro de lo que es la actividad eléctrica del corazón, y al mismo tiempo, si hay alguna alteración a nivel de la pared, o que el paciente está teniendo un infarto, o que tiene un ritmo rápido, o que tiene un ritmo lento, o sea, taquicardia o bradicardia, nosotros lo podemos identificar en el electrocardiograma. También hay pacientes que nacen con una condición que se manifiesta en el electrocardiograma y que nosotros lo podemos hacer rápidamente en la consulta. Existen otras pruebas que también hablan de la función del corazón, como es el ecocardiograma, o pruebas de función que son más específicas, como la prueba de esfuerzo, el score de Calcio, la angiografía coronaria. Y ya para estudiar específicamente lo que es la parte eléctrica, pues se hace el estudio electrofisiológico. Con ese estudio nosotros podemos estudiar específicamente lo que es la actividad eléctrica del corazón. Se ponen unos catéteres que van directamente al corazón
y con un sistema que utilizamos, que es un polígrafo, para registrar la señal que nos transmiten esos catéteres, y al mismo tiempo nosotros podemos estimular el corazón y hacer diferentes maniobras para ver la función de lo que es la parte eléctrica, y si el paciente tiene alguna arritmia, también nosotros podemos determinar el punto que le ocasiona la taquicardia, y también podemos curar. Cuando el paciente tiene focos que le ocasionan taquicardia, nosotros podemos curar mediante la realización de un estudio electrofisiológico. En un mismo procedimiento, estos son los famosos cateterismos. Sí, son cateterismos porque se ponen catéteres en el corazón que luego se retiran. Ninguno de esos catéteres se quedan en el corazón y le llamamos cateterismo por eso. Pero existen cateterismo para ver las arterias coronarias y existen cateterismo para estudiar lo que es la parte eléctrica del corazón propiamente dicho. ¿Okay? Doctora, dentro de los procedimientos cardíacos está el uso del marcapaso. Entonces yo quisiera que usted nos dijera, ¿cuándo hay que poner un marcapaso? Si existen diferentes tipos de marcapasos y si estos con el tiempo deben de cambiarse. Así es. Los marcapasos, existen diferentes tipos de marcapasos. Existen marcapasos que solo le transmiten energía, electricidad al corazón cuando el paciente tiene un ritmo lento o tiene un bloqueo en lo que es el sistema eléctrico del corazón. También existen marcapasos que son más especializados, que tienen la capacidad de reconocer cuando el paciente tiene una taquicardia y tratar esa taquicardia. Muchas veces... Eso sería uno. Ese es un marcapaso muy específico, que es un micra, es un dispositivo de estimulación sin cables, que esa puntita que vemos ahí se aloja directamente en el ventrículo derecho cuando el paciente tiene un ritmo lento y necesita estimulación. Es lo que llamamos estimulación sin cables. El marcapasos convencional es como este que tenemos aquí, que es una fuente mucho más grande, que se conectan unos cables que van directamente al corazón, y esta fuente es lo que le transmite la energía y estimula el corazón cuando el ritmo va lento. Este es... vendría siendo uno más pequeñito, ¿verdad? Ese más pequeñito es un marcapaso simple que solamente estimula, pues como el que tenemos ahí en pantalla. Y los marcapasos más grandes, exactamente como esos que tenemos ahí, y los marcapasos que son más grandes porque necesitan un sistema más sofisticado, son los que se utilizan cuando el paciente tiene ritmos rápidos y desfibrilan el paciente, cuando hace, por ejemplo, una fibrilación o una muerte súbita. Por ejemplo, cuando un paciente hace una parada cardíaca, que se detiene el corazón por un ritmo muy rápido, nosotros, y lo vemos en la película, ¿no? ¿Ese Que es se el le da famoso una preinfarto? No. No, ok. Que se le da como una descarga en el pecho, ¿no? Y revivimos sí, el paciente, pues estos marcapasos tienen la capacidad de detectar esos ritmos y darle un choque al paciente cuando hace una arritmia que le pueda comprometer la vida o cuando hace una muerte súbita. El infarto es otra cosa. El infarto es cuando se tapa una de las arterias coronarias y se infarta. El infarto es cuando disminuye el riego sanguíneo, disminuye el aporte de sangre y nutrientes a un territorio, en este caso del corazón, y ese tejido se daña, se queda sin sangre y se muere. Entonces esa zona se infarta. Doctora, Ese es el ataque cardíaco que comúnmente Taquicardia. conocemos. No, el ataque cardíaco. El ataque cardíaco, o sea. Exacto. Ese no es el síncope. El síncope es cuando nosotros perdemos el conocimiento. Okay. Habitualmente el síncope es una respuesta normal del organismo cuando disminuye el aporte de sangre al cerebro. El cerebro tiene que hacer la función de bomba contráctil y esto hace que la sangre le llegue al cerebro. Y bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando hay hipotensión, cuando hay vasodilatación, cuando hay descargas adrenérgicas, disminuye la presión a nivel de las arterias, baja la presión sanguínea, disminuye la perfusión a nivel del cerebro, y el cerebro, como un mecanismo de defensa, se desconecta del medio ambiente y el paciente cae.
Habitualmente antes de esto hay unas manifestaciones tratando de compensar, y por eso el paciente presenta taquicardia, presenta sudoración, extremidades frías, palidez facial, antes de que llegue el síncope. Doctora, nos fuimos rápidamente a los marcapasos, pero tengo entendido que existen varios procedimientos que son posibles de hacer con un paciente antes de llegar a la colocación de un marcapaso. Se habla de endoablación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto después de la pausa. Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios de igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, experto en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la flechita, la curva de valores de su negocio o empresa debe ir de forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está ubicado en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados. La doctora Opelman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puente, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Opelman. La doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. También puede contactarle a su dirección electrónica doctoraopelman@gmail.com. Y para su orientación, el gabinete de la doctora Opelman está ubicado en la avenida Winston Churchill, número 820, en el segundo nivel de la Plaza Palmera en Santo Domingo. No oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Opelman. Doctora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre procedimientos que hoy día están a mano de la medicina, de la salud, para evitar la colocación del marcapaso en sí, de este artefacto eléctrico que las personas ven que le van a meter unos cables en el corazón. Y alguien nos decía, nos escribió por las redes y nos decía que aquí ponen demasiado marcapaso, que ya en Estados Unidos lo que se hace es la ablación. Explíqueme eso. Bueno, realmente lo primero es que no se ponen muchos marcapasos y eso ya está estudiado. La cantidad de marcapasos según la expectativa de vida de la población y la incidencia de las principales enfermedades cardiovasculares, se estima en países desarrollados la cantidad de dispositivos por millón de habitantes por año que se necesita y nosotros como país estamos muy debajo de otras estadísticas internacionales. Eso es muy bueno. No se ponen muchos. Ciertamente el marcapasos se pone cuando el paciente tiene un ritmo lento. Habitualmente cuando el paciente tiene el ritmo lento, tiene un bloqueo de la conducción de la electricidad del corazón, existen pocas alternativas que se puedan utilizar para evitar poner el marcapasos. O sea,
habitualmente cuando el paciente necesita el marcapaso no tenemos un medicamento ni muchos recursos que podamos utilizar cuando el paciente lo necesita. Ahora bien, la ablación es distinto. Cuando el paciente tiene un ritmo rápido, cuando el paciente tiene una taquicardia, que habitualmente es un foco en el corazón que tiene capacidad de activar electricidad en zonas específicas, en esos casos se hace la ablación. La ablación es un procedimiento intervencionista, como el cateterismo, donde se ponen catéteres directamente en el corazón, se estudia todo lo que es la parte eléctrica, se localiza el punto que genera la taquicardia y ahí en ese punto se le aplica una fuente de calor que es la ablación por radiofrecuencia. O sea, el calor que se administra es radiofrecuencia y esto tiende a ser curativo. Por ejemplo, hay personas que nacen con un camino alterno de lo que es la conducción de la electricidad, nacen con un cablecito de más. Entonces, con la ablación nosotros podemos poner los cables en el corazón, localizar ese punto que genera la taquicardia y curar ese paciente. Eso se puede hacer antes de poner, por ejemplo, un marcapasos desfibrilador. Como mencionábamos ahorita, los desfibriladores tienen la capacidad de detectar ritmos rápidos, detectar taquicardias y tratarlas, pero no las evitan. Con la ablación, si el paciente tiene, por ejemplo, una taquicardia ventricular, nosotros podemos hacer la ablación antes de colocar un desfibrilador. En esos casos sí, pero cuando se necesita un dispositivo de estimulación, un marcapasos para un ritmo lento, existen pocas alternativas que podemos utilizar para evitar ponerlo. O sea, y que los dos más comunes ahora mismo son la ablación y el marcapaso. Pero en cuanto al marcapaso, a la ablación se refiere, la ablación también, yo he oído personas decir, no, que estaba sangrando el corazón, tenía como un pequeño goteo en el corazón. ¿Ahí entra la ablación? Bueno, hay que ver específicamente de dónde es el goteo, porque si el corazón está sangrando, porque tiene, por ejemplo, o que tiene un derrame pericárdico, o que tiene acumulación de sangre en alguna cavidad, lo que hay es que, o sea, drenar esa sangre. Se pone un catéter y se drena la sangre que se está acumulando de más. Cuando se está goteando la sangre, por ejemplo, el paciente que hace un derrame, se llama derrame pericárdico, que está en las hojas del pericardio, que es lo que reviste el corazón. Cuando internamente hay un sangrado del corazón, por ejemplo, que haya un procedimiento y se dañe, porque así espontáneamente el corazón no sangra. O sea, por dentro el corazón espontáneamente no sangra, a menos que se esté ocasionando alguna intervención quirúrgica o algún proceso intervencionista que se dañe una pared y en esos casos lo que hay que sellar ese sangrado. Doctora, ¿cuáles serían las consecuencias de uno no tratarse una taquicardia? Porque muchas veces a ti te da una taquicardia y tú dices, no, se me pasa y no voy a ir al médico. Pero si esta es muy frecuente y tú no vas al médico o tú no te tratas como el médico te indica que lo hagas, ¿cuáles serían esas consecuencias? Lamentablemente hay taquicardias que son benignas, pero hay taquicardias que son malignas que te pueden comprometer la vida y que tú te puedes morir. Cuando las arritmias son benignas y el paciente tiene pocos síntomas, nosotros podemos dar medicamentos, fármacos para contrarrestar eso. Pero cuando son arritmias graves, si uno no la trata oportunamente, puede tener consecuencias que pueden llegar hasta la muerte. Antes de eso, pues el paciente puede hacer falla cardíaca, o sea que el corazón se ponga grande, se dilate, porque el corazón cuando se cansa, si el ritmo va muy rápido, no le llegue el aporte de sangre que necesita, tampoco es capaz de mandar la necesidad al resto del cuerpo de sangre, entonces el corazón se dilata, se cansa y eso se llama taquicardiomiopatia y eso a su vez desencadena edema agudo de pulmón, datos de congestión a nivel hepático, hinchazón de los pies, cansancio, fatiga, incapacidad de que el paciente, por ejemplo, realice sus actividades cotidianas si no tratamos tempranamente una taquicardia.
Yo tengo una pregunta. Como estábamos hablando mucho del marcapasos, yo he escuchado, y no sé si es simplemente una percepción popular que se tiene, que una persona con marcapasos no puede vivir cerca de una línea de transmisión eléctrica, que no puede hacer X o Y actividad relacionada con este tipo de cosas. ¿Es eso cierto o no hay una relación directa por cercanía con un artefacto externo? Bueno, realmente los marcapasos, el paciente que tiene un marcapasos puede hacer cualquier actividad cotidiana normal. Hay una creencia muy que no le podemos poner la mano a la nevera, al microondas, Sí. sino Sí. realmente la telefonía sí emite señales que en un momento determinado, si están muy próximos, pueden intervenir con el adecuado funcionamiento del marcapasos. Eso es en el marcapasos simple. En el paciente que tiene un marcapasos desfibrilador, también las señales telefónicas, si están muy próximas, también pueden enviar señales y el dispositivo detectar que es un ritmo que proviene del corazón y tener cierta Eso es muy interferencia. interesante, Claro. doctora. Sobre todo en estas zonas tan urbanas, que hay veces que tú tienes señales que deben estar en las afueras, que deben estar en las periferias, que están aquí. Bueno, pero habitualmente por ejemplo, estas señales, lo único que se les recomienda al paciente es que el celular no lo utilice cerca del dispositivo y que se acostumbre a utilizarlo del lado contrario al que lleve el marcapasos. Bien, doctora. Porque estas interferencias se Siga, producen siga. cuando entran y salen las llamadas telefónicas. Ok. Pero luego de entablar una conversación y con el teléfono de la casa no hay ninguna interferencia. Doctora, en un minuto. La gente llama mucho, con mucha frecuencia al corazón, el motorcito. Entonces me asalta la idea de que hoy todos los automóviles tienen una computadora. ¿Es el marcapaso el auxiliar más eficiente del electrofisiatra, del fisiatra, del cardiólogo? Porque me dicen que los marcapasos tienen y graban constantemente los eventos del corazón. ¿Es así? Es así. El marcapasos tiene la capacidad de, mientras tenga la vida útil, de registrar toda la actividad eléctrica que se produce en el corazón de un paciente. Extrasístoles, ritmos rápidos, ritmos lentos, ritmos que vengan de la parte de arriba, que son las aurículas, ritmos que vengan de la parte de abajo, que son los ventrículos o las taquicardias ventriculares. Cualquier variación, cómo se comporta la frecuencia cardíaca durante toda la vida útil del dispositivo, que dicho sea de paso, va a depender de las necesidades propias del paciente, pero que habitualmente tienen una durabilidad los más simples de hasta 12, 14 años. Bien. Wow. Doctora, yo creo que nuestros amigos televidentes han quedado edificados y sin proponérnoslo, las jóvenes y nosotros tratamos con usted muchas de las preguntas que nos habían escrito, nos habían pedido nuestros amigos televidentes que le hiciéramos a la doctora. La doctora, que es toda una especialista acabada. Ya yo lo viví con la productora general de este programa, que es paciente de la doctora, y que sepa que los celulares no pegaditos de aquí, del lado donde está el marcapaso. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar con nosotros en Consulta Participativa. Y sabe que estas puertas y esta casa es suya. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y por el interés en este tema que es realmente tan apasionante para mí en particular y que realmente es de las principales causas de muerte, más que el cáncer de mama, más que las enfermedades infecciosas. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial y debemos prestarle atención al corazón. Bien, gracias. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.